Bueno, mis queridos jóvenes, entonces vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. ¿Me confirma, por favor, si es que estamos ya visualizando la pantalla? Sí, ¿estamos correctos? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Y nosotros, el tema de hoy día es cómo, dice, ha evolucionado o cómo es la evolución histórica de las demandas sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas. Cuando nosotros vamos a ver evolución, es decir, vamos a ver cómo fue el proceso, a qué situaciones se vio sometidas estos pueblos indígenas. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar de lectura, señor Daniel Cedeño. Atentos, por favor, que igual cuenta con lección, ¿no? ¿Desde dónde leo, Liz? Desde el principio, mijito. Ya, Liz. Para comprender las demandas actuales de los pueblos y nacionalidades indígenas, el Estado ecuatoriano es preciso realizar un abordaje histórico de los factores que motivan sus propuestas. América era un territorio ampliamente poblado con un nivel de desarrollo propio al momento que los españoles llegaron a él. El progreso de conquista implicó la imposición del dominio español sobre los pueblos indígenas y como ellos su sometimiento en calidad de servidumbre. El maltrato, Espérame, mijo, un ratito. Ya, a ver, hasta ahí. Siga, mijo, perdón, se me movió. el maltrato infringido a la población autóctona conjuntamente con la expansión de enfermedades nunca antes conocidas en estas tierras, provocó la disminución del número de indígenas en proporciones considerables, según Eduardo Galeón. Se calcula que en América estuvo poblada por 70 millones de personas al cabo de 200 años de conquista. Su población se redujo a 7 millones. Ya, perfecto. Hasta ahí vamos a dejarlo. A ver, entonces nosotros hemos visto que esta evolución, ¿no es cierto?, empieza con que dice que se enmarca dentro de la conquista española. Es decir, cuando llegaron, yo digo, es un mal término, ¿no es cierto?, dicho la conquista española. ¿Por qué? Porque no en sí fue una conquista, sino fue un sometimiento, fue una violación a los derechos humanos. Llegaron a invadir, a apropiarse de algo que no era de ellos. Por eso caemos nosotros en el dominio español. Ellos, al venir a dominar dentro de nuestros territorios, empezaron a imponerse con nuevas culturas, con nuevas costumbres, es decir, también hicieron que se pierda de alguna manera la lengua autóctona que se tenía dentro de esa época. Ante estas situaciones surgen varios movimientos, surgen personas que desean cambiar con esta situación, personas que quieren sacudirse de alguna manera de la presión, de la opresión que están viviendo en esa época. Y aquí es donde vamos a entrar, ¿no es cierto? Y vamos a decir que dentro de las demandas indígenas que se dieron dentro de la colonia o durante la colonia, lo que principalmente los indígenas demandaban era el buen trato, que se les trate de mejor manera, porque como yo les había explicado en la clase de historia, ¿no es cierto? Recuerde usted, estas personas eran consideradas como un artefacto cualquiera, no tenían ni siquiera derecho a su vida, eran pegados, sometidos, a veces ni siquiera comían, no tenían derecho a su vida, se vulneraba todos sus derechos. Entonces, ¿qué trataban los indígenas dentro de la colonia? Un buen trato, demandaban el mejor trato por parte de los conquistadores. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Toda muestra de descontento que era percibida por parte de los conquistadores, ¿qué pasaba?
sometían, reprimían a todo este pueblo indígena, no le permitían que si por lo menos hable o diga algo, no, eran castigos extremadamente atroces, por decirlo así. En pocas palabras, no se podía decir absolutamente nada. Eran solamente considerados como servidumbre. No, a ellos se les negaba toda la potestad de la libertad de expresión. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí. Y entonces aquí nosotros vamos a decir que surgen varias personas muy importantes, importantísimas dentro de la historia, porque, permítame, una pequeña falla técnica. Bueno, entonces, ante todas estas situaciones donde se están violentando los derechos de los indígenas, surgen por ahí unos indígenas que empiezan como que a tratar de expresarse, como que quieren manifestar algo, como que quieren hacer algo para terminar con este maltrato. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar a estos personajes que son muy importantes dentro de nuestra historia. Y entre ellos dice, vamos a encontrar, dice, las demandas indígenas en la colonia. Hubieron demandas tanto entre los ecuatorianos y también dentro del territorio peruano. Destacándose así, voy a empezar de abajo hacia arriba. Tenga la bondad de escuchar. Voy a empezar resaltando aquí, en esta partecita de aquí. Entonces, vamos a decir que aquí surgió un indígena peruano muy importante, cuyo nombre era el señor Felipe Guamán Poma de Ayala. Él aprendió a escribir, escúchame bien lo que le voy a decir. Él aprendió a escribir gracias a que se crió con los curas. Por eso él aprendió a escribir. Y él al aprender a escribir, él pudo escribir un libro, el cual se tituló, escúchame, ojo, pregunta de prueba, el cual se tituló La nueva crónica y buen gobierno. Felipe Guamán Poma de Ayala escribió su primera obra titulada Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Y qué había dentro de esta obra que él escribió? Dentro de esta obra se encontraban dibujos que evidenciaban, ponían en evidencia los maltratos que sufrían la población indígena. ¿Cuál era la idea de él al escribir este libro? Era denunciar la situación que estaban viviendo los indígenas ante el rey. ¿Ante qué rey? Ante el rey de España. ¿Y qué buscar con esto? Una vez que él hacía la denuncia, él buscaba proponer una convivencia pacífica que se base específicamente en el respeto a la vida y la integridad de los indios. A cambio de entregarles, pero vea cómo es todo esto, ¿no? Él propone toda esa situación y a cambio del buen trato, él proponía entregar a los españoles todas las riquezas que ellos querían. Entonces, estamos viendo que este famoso indígena, Felipe Guamán Poma de Ayala, su principal objetivo era denunciar los maltratos que ellos tenían por parte de los españoles. Él quería poner en conocimiento al rey. Quería proponer lo que ya le dije, una convivencia pacífica basado en el respeto y la integridad de los niños. Pero ¿qué pasó aquí? No pudo él llegar a España, pues para mala suerte, su barco naufragó. Felipe Guamán Poma buscaba llegar a España para poder entregarle de manera personal la carta o el libro que él había escrito al rey, pero no lo logró y murió. Murió lastimosamente, como ya le dije, su barco naufragó. Y pues a inicios del siglo XX, recién su escrito fue encontrado en una biblioteca ubicada en Dinamarca.
Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Ya, ahora sí, entonces, voy con los ecuatorianos. Vamos con los ecuatorianos. Entonces, dentro de los ecuatorianos también tenemos personas muy importantes, personas que se destacaron, ¿no es cierto? Buscaron también defender los derechos de nuestros indígenas. Entre ellos, los más importantes, tenemos Fernando Daquilema. Pues ellos a finales del siglo XIX estaban orientados a pedir específicamente la eliminación de los diezmos. ¿Qué es un diezmo? ¿Qué serán los diezmos? ¿Qué serán los diezmos, señorita Hinojosa? No sé. Coral. Era dar la 10ª parte de tus ingresos personales a la iglesia. Correcto, darle una parte del ingreso personal, o sea, lo que yo tengo, lo que yo me gano con mi esfuerzo, tenía que haberle entregado a la iglesia. Estos diezmos eran impuestos, lógicamente, por las iglesias. También se buscaba que las encomiendas y trabajos forzados, aparte de que eran sin una remuneración, aún así se tenía que pagar estos impuestos. ¿Qué es una encomienda? ¿Qué es una encomienda, señorita Aro Carla? ¿Qué será una encomienda? Encomienda como decir algo que mandas o algo que encargas. Encomienda era un contrato, escúchame bien, encomiendas, dice, estamos aquí en esta partecita, entonces, vamos, voy a explicarle por partes. Fernando Daquilema lo que buscaba este grupo era suprimir el diezmo que había sido impuesto por la iglesia. También dice que las encomiendas, en cambio, era un contrato en el que a un encomendero se le entregaba un grupo de indígenas para que trabajaran a su beneficio. A cambio de que este grupo de indígenas era entregado al encomendero y estos a cambio de doctrinarlos y protegerlos, o sea, les brindaban protección. Y ahí se da el origen a los trabajos forzados sin ningún tipo de remuneración, sin pago. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí, ya. Otro máximo exponente, máximo representante también. Vamos a hablar de la señora Dolores Cacuango, una indígena que también su nombre es sonadísimo porque logró grandes aportes también. Ella luchaba por el derecho a la tierra, por la preservación del lenguaje quichua y la educación bilingüe. Ella lideró en el siglo XX las luchas por el derecho a la tierra. En el siglo XX ella empieza esta lucha, pero también hay que decir algo muy importante, que Dolores Cacuango fundó las primeras escuelas de alfabetización. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. Todas estas luchas, escuchárame bien, todas estas luchas indígenas continuaron a lo largo del siglo XX. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo de liberar todas las formas de explotación y dominio y buscar de alguna manera lograr la igualdad de los derechos, ¿bajo qué? Bajo la adquisición de la ciudadanía. Hasta ahí. ¿Claros? Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, mire cómo ha pasado los años, ¿no? Miren esa manera de luchar de nuestros indígenas. Por eso yo digo, no, los indígenas son sangre brava, se saben imponer. Es gente luchadora. Es gente que en verdad sí hace valer sus derechos. Ay, 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 cuando se sacude un pueblo indígena, ay, sí, agárrese nomás, ¿no es cierto? Porque empieza a temblar. ¿Por qué? Porque son gente de poder, gente que sí, en realidad no le importa, ellos van, luchan
tenga la bondad. Vamos a observar ahorita un pequeño videíto sobre Fernando Daquilema y la situación que él tuvo que pasar. No, hemos visto ese pequeño videíto, ¿no? Bastante, a mí me llena mucho como de nostalgia, ¿no? Porque digo, en realidad, cómo nuestro pueblo pudo haber sido víctima de semejante atropello, cómo pudieron vulnerar tanto sus derechos, cómo no se les respetó. Pero mire ese líder hasta el último, hasta el final, no se despide triste, no se despide llorando, sino vea, le deja con palabras de aliento a su pueblo, diciéndoles una frase. ¿Cuál era la frase que dijo? ¿Cuál fue la última frase que dijo antes de morir? Mañana será nuestro tiempo. Exacto, mañana será nuestro tiempo. Y vea, a la corta o a la larga, sí, en realidad. Ahora ya se respetan los derechos. Ahora ya no es que pueden llegar y así nomás coger y tratar mal. No, ya con el pasar de los años se les respetó, se les reconoció. ¿Qué más podemos decir al respecto? A ver, ¿quién más? ¿Quién más le escucho lo del videíto? Vamos, ¿a quién más le movió? Vamos. ¿Quién más? Vamos. Me parece que estamos ya con el tiempo. A ver, tenga la bondad de tarea para la siguiente clase, tenga la bondad, ya he de empezar a postear también dentro de la plataforma. De tarea, por favor, vamos a elaborar, aparte del mapa que hoy día hizo, ¿no es cierto?, de las debidas anotaciones, el mapa que hoy día solamente debe tener en su cuaderno fue el último que le di. El último donde está Dolores Cacuango, Fernando Daquilema y el otro personaje. ¿Cuál era el otro personaje? Felipe Guamán Pomar de Ayala. Exacto, y de Felipe Guamán. Ese mapa es el que necesito que usted lo tenga, ¿no? Aparte de eso, vamos nosotros a hacer un pequeño dibujo. En una hoja de papel vamos a hacer un dibujito referente a las luchas indígenas, con todo lo que vimos hoy día, incluido lo del video. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Facilito esa tareita. Bueno, que les vaya muy bien, mis queridos jóvenes, el resto del día. Cuídese mucho. Recuerde estudiar. El que persevera alcanza. Vámonos. Que les vaya bien. Un buen día.